vidas. El problema del ser humano es que suele tener la memoria corta, o se la corta para vivir mejor. No cabe duda que si en vez de arreglárselas para olvidar, los seres humanos aceptaran compartir su vida con su memoria de manera más constructiva y más valiente, el recuerdo del pasado podría ser un medio de aprender y mejorar. Pero como no es así, hablar de la Shoah, enseñar, informar, se hace imprescindible. Los actos de conmemoración son importantes, pero lo más importante es que los jóvenes aprendan la historia de la Shoah en la escuela. Sigue siendo, desgraciadamente, el acontecimiento histórico más formativo para saber de lo que es capaz el ser humano. Rencor. Yo te digo una cosa, 30 años, no podía nada poner algo que es amarillo. No podía hablar. Yo 30 años nunca hablé de la guerra o qué pasó o cómo pasó. Nunca. Y después de 30 años, como dice, clic. ¿Y se alegra de haber contado su historia? Sí. Katy, ¿perdió muchos de sus familiares murieron? Todos. Mira, no tengo nadie. Se salvaron sus padres y sus hijos. Sí. Katy Borer ha querido recordar para Radio Sefarad, mantener la memoria de los acontecimientos que marcaron su vida. Una vida que es la historia de Europa y, de alguna manera, la de la comunidad judía de Madrid. Katy Borer, muchas vidas, una sola identidad. Capítulo 1. En Budapest era la vida en mi juventud y mi niñez era fantástico. Mi madre, cuando se casó en 18 o 19, mi padre recién llegado de la guerra, primera guerra, mi madre vivía por el Balatón, el lago Balatón, en Hungría, y allí eran bastante antisemitas siempre. Mis abuelos alquilaron de los obispados en la tierra y también mi abuelo iba a Balcanes para vender tratante. Y cuando era Horthy, vinieron ahí con un pogrom. Mi madre ya era en estado, así que eso era en 1919, porque yo nacido enero de 20, así que mi madre tenía que tirarse de arriba de donde están las cosas en el pueblo. Y mi tío se mataron y mi abuelo también se mataron, y entonces han ido a Budapest. Padre empezó como transportista, ganó mucho dinero, y así que éramos, digamos, bastante bien situados. Yo me casé muy joven. Yo me casé con 17 años y con 18 años ya tenía mi hijo mayor. Empezó el antisemitismo y ya el viento de Alemania y todo. Mi padre, como tenía el trabajo de sus camiones por la mañana, había para hacer leche, y por causa de un amigo que se ocupaba con vino, tenía vino. Así que, francamente, eran que 24 horas trabajaban los camiones y tenía 3 choferes para el trabajo. Ese señor que trajo este negocio de vinos tenía 2 hijas. Uno de mi edad, que era amiga mía, y uno de más edad, que en esa época, en 38, donde trabaja, se mandaron porque era judía.
Entonces ha ido como bailarina a Tánger. Era una chica judía y bien la cabeza, que enseguida ha visto que ahí puede hacer negocio y vender entradas para Tánger, que no existían. Entonces dijo a su papá, y dijo: papá, vendes por $1,000 por cada persona, y están contentos porque pueden salir de Hungría. Katy, ¿esto qué año es, más o menos? Cuando empezaron a hablar de eso, era final de 38, pero realizado era en 39. Y entonces mi papá compró para él, a mi madre, a mi marido, a mí, y yo tenía un niño ya, para 5 personas, $5,000, que eran en esa época muchísimo dinero. No son como ahora $5,000, no. Pero a mi marido llamaron en campo de trabajo, así que yo ya no puedo salir. Mi padre tenía un accidente con un camión de los tranvías, que era mucho dinero que tampoco podía. Pero entre ya compraron el billete para un barco de Italia, para mi padre y para mi madre, y Oscar Erdős, Ludwig, perdón. Sus padres también compraron otro matrimonio con su hijo, así que era un grupo que van a venir. Entonces mi padre ya no podía ir porque eso no podía dejar, era muchísimo dinero. Yo tenía un bebé, mi marido, así que ido mi madre. Mi madre era una mujer que dice: yo me voy. La comunidad húngara se caracterizó por ser una comunidad muy poco homogénea en su país. La libertad de ese judaísmo era tal que se podía encontrar a los más ortodoxos como a los más asimilados, los más fanáticos antisionistas como a los más sionistas, los capitalistas más conservadores como a los revolucionarios más comprometidos. Fue allí también donde la máquina aniquiladora nazi mostró más eficacia. Aunque los judíos húngaros estaban sometidos a una legislación antisemita estricta desde 1938, solo se oyó hablar de deportación en 1942. Pero el gobierno se opuso, invocando la influencia de los judíos en la economía del país, del que 80% de los productos iban a Alemania. En abril de 1943 surgió un segundo intento por parte de Alemania de deportar a los judíos, pero el regente, el almirante Horthy, se negó a aceptar esa injerencia, considerando que era un tema interior a Hungría. O sea que hasta la ocupación no hubo deportación de los judíos húngaros. Mi madre salió así. Y han hecho en Tánger un restaurante que era famosísimo porque era la mejor restaurante húngara. Los camareros eran doctores, abogados. Entre que mi madre ha hecho el restaurante, estalla guerra, ya no podríamos salir. Compañero de negocios, socio, era católico. Y dijo, para cuando llevaron a mi marido, dijeron: no te preocupes, yo hago cuidado, tal y cual. Tanto cuidado he hecho que después de varios días, como él sabía dónde estaba escondido, ha mandado el Gestapo y llevaron todo y me llevaron a mí. Estaba esperando a Eva. Yo era muy delgada, que no se ve que estaba en estado. Estaba en muy buen compañía, todo marquesas y todo eso. A poco me pegaron 2 dientes, lo hecho así,
porque preguntaron dónde están nuestros amigos, dónde tienen escondido todo. ¿Pasó mucho miedo? Pues mira, en este momento no. Es la verdad que en ese momento, digamos, no podía dar cuenta lo que pasa. Y resulta que después mi padre con mucho dinero me sacó y hemos oído que quien tiene algo con España, entonces España da pasaporte o no sé qué. Yo he ido a la embajada. Los alemanes ya estaban en Hungría, 19 de marzo. Y después resulta que vinieron los húngaros, que eran peores que los alemanes. Entonces yo voy a la embajada. Tenía la suerte que me crucé con el señor Sainsbury. Simpaticísimo. Y lo digo, mira señor, hablaba bien francés y hablaba alemán también. Así que yo hablaba francés. Y lo digo, mira, estoy en estado, mira, dice, ¿cuántos meses? Hoy dice, mi mujer en Madrid es también en el mismo día. La gente tenía que vivir en el gueto, en casas con el Mogen David, con la estrella. Habían 2 casas españoles que eran mucho mejores como los suizos, tenían más protegidas como los otros. Con mi tía, con la hermana de mi mamá, que estaba en Budapest, y ya entre nacido mi hija. Entre mi padre quería salir, pero de la frontera no dejaron salir, tenía que volver y metieron en la militar. Ahí está el foto que mi papá era que militar. Después cuando vinieron los húngaros, los peores, entonces ya no dejaron un judío estar militar y mandaron también para campo y mi padre se fugó. Como no tenía tipo judío, tiene cara húngaro, así que hacía como si no fuera judío, eso. También yo tenía papeles para ir como católica, pero resultó que el pobre Tommy dijo, mamá, ¿verdad que si me preguntan que soy judío no puedo decir, tengo que decir soy católico? No, ¿cómo puedo ir con un niño de 7 años así de...? Entonces fuimos a Casa Española, era una casa preciosa en un jardín al lado de Danubio. Podíamos llevar para vivir ahí, mi tía, yo y los 2 niños. Yo tenía unos recamiers, sofá, y tenía 3 cojines, pero eran de tamaño así, a lo mejor podemos llevar. Yo llevé una palangana para lavar. No, los niños. Coches de Hungría eran muy hondos, pero enormemente de bebés. Y todo lo que entraba, eso es que podemos llevar. Y mi padre, yo tenía la suerte que tenía mi padre que me trajo comida, porque no podíamos salir. Solo 2 horas al día, pero dificilísimo porque ¿cómo puedes dejar los niños? En fin, no puedes. Vivimos 20 personas en una habitación. Por ejemplo, para lavar los niños, hecho así, que de jardín cogió hielo porque no había ni luz ni agua. ¿Se suponía que en esa casa no vivía nadie o los vecinos sabían que había gente? Claro, sí es una bandera española, se veía, pero antes de la puerta había militares alemanes y con una ametralladora, antes de la puerta. A mi hijo Tommy una vez salió y lo pegaron.
y entonces no podía salir y tenía poco hemorragia atrás. Y nunca, ¿cómo podías en ese momento? Ni doctor ni nada. Y resultó que de ahí empezó un aneurisma. Y tenía que cortar su pierna, y el doctor dijo que a lo mejor el cáncer también venido de eso. ¿Sanfrid fue en algún momento a aquella casa o no volvió? Sí. Aparte de eso, después yo fui. No comprendo cómo podía dejar 2 niños allí, salir sin Estrella con el coche, con Sanfrid y otro señor, para ir, y cuando encontramos en jóvenes que llevan para campos de trabajo, y digamos, si tienes algo con España, dile que y te recogemos. Mira, recogemos por lo menos 5,000 personas que Sanfrid ha salvado, de verdad. Yo soy la primera que lo sabe, porque estaba ayudando para él. No sé si has oído que en Barcelona vive 2 Vandor. Pues los 2 Vandor preguntaron de mí qué pasó en esa casa, porque ellos eran chicos, jugaban con mi hijo, y también vivimos en el mismo piso, en el otro. Así que cuentan de eso, saben de mí. ¿Por qué cree que ayudó a tanta gente, Sanfrid? Sanfrid porque era una persona muy humana, y ha visto que se llevan chicos de 20 años, 22 años o 16 años para morir. ¿Y cómo hacía su padre para hacerles llegar comida? Teníamos oro. Algo mi padre todavía. Desde que yo me recuerdo, tenía para pitillos su pitillera de oro. Tú sabes que mi papá tenía el anillo de oro grande, que es guardado para Andrés. Cosas pequeñas hemos cortado y y para eso daban comida. Por ejemplo, después de la guerra, enseguida era la enfermedad de habichuela y otro, no fiebre. Disentería. Sí, para tener una cosa, lo cambié, eso era después de la guerra ya. Cambié yo tenía huevos, cambié por leche, porque me dijeron que si tengo leche me dan otra cosa. ¿Comprendes así? ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa casa, Katy, antes de poder escapar? Mira, no me recuerdo el dato cuánto hemos ido ahí, pero lo sé que salimos en 45, el 21 de enero, cuando era mi 25 cumpleaños. Y lo dije que en mi vida no tenía un cumpleaños tan feliz. Mi papá llevaba un carrito con los 2, no podía ir en mi casa porque no tenía ni ventanas ni nada, y una lámpara de hierro forjado, que era 6 personas llevaron arriba. El viento se llevó en la casa del portero, así que y como 2 niños pequeños me quedé en casa de mi suegra, que era en el centro. Y allí, por ejemplo, un día los rusos llegaron a Budapest, y por la noche ya eran los rusos para buscar. Ay, no, por favor, mi suegra empezó era polaca.
de origen, hablo polaca, y dice, somos judíos y tal y cual. Dice, tú no eres judía. Dice, ¿cómo que no? Yo soy judía. Uno de ellos, como si fuera, hoy veo, coge un máster, pero da al revés. Y mi suegra, y empezar a rezar. Dice, de verdad, sois judíos. Entonces, justamente era un judío, pero él era igual como los otros, que eran quitar cosas lo que podían, y robar y coger mujeres jóvenes, porque para eso también faltaba hacer cuidado. Eso era muy bien hasta que estuvimos en casa española, porque allí no podían entrar los alemanes. 2 veces querían entrar, entonces un chico ha ido, teléfono no había, pero alertó el embajada, que enseguida, embajada también, hasta que era Brice, muchas veces nos mandó comida. Por ejemplo, leche en polvo no americano, pero danés o no sé de cuál. Así que mandaron cosas, lo que había, pero teníamos hambre. Y cuando estaban en las casas, ya sé que ya han llegado los rusos, pero antes de que lleguen los rusos, cuando estaban los alemanes todavía, y ustedes estaban en las casas escondidos, ¿sabían lo que les pasaba a los judíos en toda Europa en ese momento? Mira, cada noche hemos oído, lo dije, que es un jardín muy bonito, era un barrio muy chic, era en lado del Danubio. Cada noche hemos oído puf, 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 que mataron los judíos en el Danubio. ¿Sabíais eso? Sabíamos. ¿De los campos? ¿Sabían algo de los campos? Los campos, no sabemos, campos de trabajo sabemos, pero de otro todavía menos malo. Mira, había un momento ahí, cuando yo creía que no puedo más. Y me tenía, de verdad, tenía que me voy a tirar. Vivimos en el 5º piso, pero en esa época no era nada para mí 5 pisos subir y bajar. Pensé que me voy a tirar con mis hijos, pero no sabía cómo con los 2. De mi marido no sabía nada, absolutamente nada, hasta que no volvemos ya a casa. Mi madre salió de Tánger a Madrid, porque se fue a Madrid. Había aquí un húngaro muy rico, Zala. Pues Zala no dejó tranquilo mi madre que haga con él aquí un restaurante húngaro. Y mi madre entonces vivía en calle Hortaleza. En Tánger había judíos húngaros y era muy amiga de familia Reichmann, que eran muy religiosos, pero muy, muy religiosos. Es una cosa que por ejemplo cuando vinieron y vivían en casa de mi madre, dormían porque no comían ni leche, tomaron otros. Allí para sábado y viernes rezaban. Entonces la vecina de mi madre dice, ¡ay, señor doña Rosa! ¡Qué bonito flamencos han cantado ayer por la noche! Dígame de qué parte era. Porque los cantos del rezo. De rezos, pero al rezo ashkenaz. Como rezaban, eran muy parecidos de flamenco. Cuando su madre llega a Madrid para montar el restaurante, usted... Nosotros todavía estamos en Budapest. En las casas de España. Sí, todavía en casa. No habían llegado los rusos. Seguía la guerra. Sí, todavía eso era en pleno guerra. Tenían que cerrar el restaurante justamente porque eran judíos. ¿Aquí en Madrid? Sí. Después de la guerra
mi madre ya vuelve a Tánger y hace un hotel en la montaña, Hotel Paradis. Le Paradis, que era famoso. No hay tangerino que no conocía. Era un paraíso. Sí, verdad, qué bonito era. Yo voy al primero a Tánger. Mis más bonitos 8 años yo viví en Tánger. Después de la guerra, enseguida el Cruz Roja nos busca, mi madre. Pero yo, entre tiempo, yo tenía que dar a comer a mis hijos y todo. Yo he hecho marginal, contrabando. Al final, un contrabando tan grande que camiones. Con camiones. Bueno, lo llevaba en la sangre. Era del oficio de su padre. Mira. O sea, que no eran medias de seda, no, camiones. Yo tenía que comer, tenía mi piso. Tenía otra vez arreglar mi piso y todo eso. Porque cuando yo salí de mi piso, yo rompí muchas cosas. Un servicio como tiene Paloma, yo rompí así, rendí, porque dije, si yo no puedo comer, no come nadie. Otro que tenía con mis iniciales, que era Rosenthal, que era de mi ajuar, rompió, porque dije que nadie come, si yo no como, nadie come. Y muchas cosas así. Yo dije, ¿para qué va mi madre a trabajar en el hotel en Tánger que vuelve en casa? Pero ¿cómo es el Yo llevaba un camión entero con licor a Viena y mis socios de allí me estafaron. No tenía ni un céntimo. Si te digo que con $5 en Budapest vivía como una reina, con 2 muchachas. Estaba en mi casa, otra vez comprando cosas, todo. Pero entonces me quedé sin nada. Y mi papá, ¿qué has hecho? Estaba en la policía buscando hitleristas. Lo quería sobre todo esos quien me cogieron para llevar al Gestapo. Buscaba eso. Entonces, digo, papá, vamos a Tánger. No podía tener pasaporte porque en año 40, ¿cuál persona paga enseguida los impuestos? Nadie. Entonces, en 43 ya no pagué impuestos. En 44, ¿dónde voy a poner? En 45 tampoco no podía pagar. No me dan pasaporte. Entonces, buscamos cómo podemos pasar por las fronteras. Encontramos a alguien, papá, yo, los niños. Entramos en España, en la frontera de España, en 46, 6 de diciembre. Primera vez pasar, vamos hasta Checoslovaquia, pero es todavía Hungría. Vamos al tren y allí a pie, quien nos lleva donde podemos coger el tren. 3 veces nos faltaba poner al suelo y era octubre o septiembre. Pasamos, 3 veces. Después 6 semanas teníamos que esperar para el visado francés que teníamos, pero hasta que nos daba, para tener pasaporte. En Praga estuvimos 6 semanas porque para húngaros no daban. Aquí estuve escrito el nombre, qué nombre tengo que decir, que dónde nació, para que dan un Schutzpass. Y después pasamos con tren a París. Joži salió de Budapest. Joži es primo de mi primer marido.
Y Yoshi, teníamos cita en un sitio un día, llegamos en tal día y estaba así, que llegamos un día más tarde y que allí nos espera. Pero llegamos antes y el otro día yo no he ido a la cita y entramos en el metro. ¿Y quién no está en el metro que él? Yoshi. Una casualidad enorme. Es el destino. Lo dije, es el destino. Yoshi estaba en Bélgica y pues arreglamos todo. Mi madre mandó un billete de avión. Cuando estaban en Budapest escondidos, ¿habían tenido alguna noticia de su madre? Nada. Ella escribió, solo no hemos recibido. Y las últimas cartas que recibimos era así, que todo estaba borrado en negro, solo su nombre, nada más. Así que... Todo censurado. Sí. Así que mi padre, yo no voy con avión. Lo siento, voy a pie, pero yo no voy. Entonces cambiamos el billete, vamos con el tren de París a Andaya. En el tren con quien estamos, con el profesor Marañón, que viene de París. Enseguida ha visto que somos refugiados, porque yo que he traído edredones de pluma, almohadas de pluma que todavía no tengo. Yo hablaba francés, así que podía hablar con él, porque español no hablé ninguna palabra. En esa época teníamos que bajar en Andaya, coger allí un taxi que lleva hasta la mitad del puente y hacer así y llamar un taxi español para que nos lleve a Irún. Profesor Marañón ayudó que no te puedes imaginar. Después en Madrid lo miraba a mis hijos. Tú sabes quién era el profesor Marañón. Entonces primera vez ha venido a casa para comer, mirando a nosotros. ¿Qué te digo? Yo estaba muy amiga con su hija. O sea que su primera amistad española fue nada más y nada menos... Marañón. Sí. Se empezó a relacionar bien. Llegamos a Madrid, aquí me esperaba Shari Ring. Que era una amiga de mi madre. No era judía, era muy católica, pero es ella quien toda la familia Reichmann no ha hecho otra cosa en esa época, como estaba en la estación esperando la gente de Rosenbaum, la familia de Rosenbaum, de Rosenfeld, de Reichmann. ¿A quién llegó? Estuvimos 4 o 5 días y fuimos ya a Tánger. En Tánger teníamos también el Hotel Paradis, muy, muy bonito y muy conocido y muy, como te digo, no era de gran lujo, pero era familiar y todo el mundo era amigo. En un lado vivía la hija de un antiguo rey marroquí y ella hablaba muy bien alemán y francés. En otro lado tenía el Glaoui, que era el pasha de Marrakech, su palacio. Conocí a mi mamá, que llegó su familia, unos eunucos con unas bandejas así de grandes de plata, han traído todo. Katy pasa los mejores años en Tánger con su marido Yossi y sus hijos Eva y Tommy y el hijo de Yossi, Andris. Juntos forman una familia feliz. Hecho amiga con esa hija de un antiguo rey, se casó con el Jalifa. Nos invitó en la boda de Jalifa.
yo en una boda de un jalifa, pues vamos a con mi marido. ¿Cuándo se habían casado? En Tánger. Él tenía también un hijo, ya Andrés estaba ahí, naturalmente no hablaba ni español ni francés, así que, pero muy pronto aprendieron. We're off on the road to Morocco. Yo no sabía que existe una vida así. Después estamos invitados en casa de Glowy en una cena de donde vinieron de gente del mundo entero, porque el Glowy en esa época era casi más que el rey. ¿Dónde me siento? En lado de Bárbara. ¿No se había casado con Cary Grant todavía? No. Hablamos con ella, nos invita a Hungarian, Lady Hungarian, Lady campo concentración, que mi hijo. Vamos nos invita, pero era tan borracho ese día que no hemos visto ella. Off on the road to Morocco. Hang on to Que venimos a Madrid, porque en Tánger empezó el Galería Lafayette, se rompieron los cristales, los muros. Y yo dije a mi marido, digo, Yoshi, tenemos que salir. Dice Yoshi, anda ya, vivimos tan de bien, estamos tan de bien. Cuando digo a Rosenbaum, ay, ¿qué tienes páprica en tu pompic que quieres salir? Y digo, yo no quedo, digo, cojo los niños y me voy. Yo no quedo aquí porque no veo futuro. Y estamos los primeros que llegamos a Madrid. Pero, 54, 1 de septiembre. En el momento cuando yo pisé primera vez en 46 Madrid, me encantó Madrid y me enamoré. Yo, cuando tenía que comprar 2 pares de zapatos, venido a Madrid a comprar. ¿Verdad o no? No a París. No a París. En Casablanca todo el mundo ha ido a París. Tánger. Yo, Madrid, para mí solo existía Madrid. Mi mamá también murió aquí, también lo querían mucho. Era la señora que echó el Hebra. Cuando ella murió, hecho yo la Hebra. Aquí, ¿cómo te diría? Todo. Pesach, por ejemplo, hecho mi madre. No podíamos hacer en casa. ¿Tú te recuerdas cuando eras niña que siempre era un Pesach común? Por ejemplo, Florida Park. Quien alquiló era un judío rumano, amigo nuestro, para un plato de Matzeknedel. ¿Sabes qué es eso? Me alquiló el Florida Park para Pesach. 150 personas eran que hecho mi mamá y yo, otros 2, Mado Mayer y otros 2 señoras que han hecho la... el origen de la comunidad que hoy conocemos. Ha hecho usted mucho por la comunidad de Madrid. Ya lo creo. Katy y Yoshi han hecho todo. Yoshi ha estado en todas las juntas desde que esto existe. Katy ha estado en todas las organizaciones desde que existe la comunidad. Pero no solo han estado con corazón, con cariño, con clase. O sea, gente maravillosa. Dice Martina Lasri que Yoshi y Katy Borer han estado en todo. Ella, colaboradora habitual de Radio Sefarat con sus informes, ha querido estar en este Vidas dedicado a una mujer muy especial para ella, para muchos, también, como no, para su nuera Paloma García Atance, quien tanto nos ha ayudado a conocer la vida de Katy Borer. Mi primer recuerdo de Katy es para mí cuando llegué a Madrid, que llegué al liceo francés y me senté al lado de un chico que era Andrés, su hijo. Éramos 4 pelados en Madrid en esa época y fue la primera familia que yo conocí, hasta tal punto que cuando llegué a mi casa
después de una fiesta donde me llevó Andrés, que había organizado la comunidad, que era la fiesta de Purim o no sé cuál, y que había muchos húngaros, porque yo estaba con ellos, y le dije a mis padres, aquí los judíos son húngaros. Pero siempre han sido gente maravillosa, que te acogían con una humanidad especial. Y Katy, para mí, me preguntas quién es Katy, es como mi madre, o sea, ha sido la madre de muchos aquí en Madrid. Cuéntame lo de la primera bar mitzvah, de retorno a Sefarad. ¿Es la primera después de la expulsión? Sí. Pues mi hijo pequeño tenía su bar mitzvah, que tenía 4 o 5 profesores, porque era muy bueno. Y también toda la comunidad era en casa, naturalmente. No hemos hecho ni en Palas, ni en nuestra casa. En nuestra casa, hecho todo por mis manos y con mi mamá. Hemos invitado a todo el mundo y estaban todos muy contentos. Cuando llegaron a Madrid, ¿cuántos judíos había en Madrid? Yo digo 63. No, ¿cuántos? 63 personas, nada más, incluido 20 estudiantes. De Tetuán. Así que yo conozco a la gente de Tetuán, de Ceuta, de Tánger, de Casablanca, de Melilla. No había, mira, yo tengo una receta de dulces que en esa época, en Augusto Figueroa, cuando alguien venido, siempre venido a tomar un café a casa y todo. Y francamente no teníamos mucho medio. Tengo un dulce que era 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina y de 150 gramos de azúcar, todo junto, pero de mano, todavía no tenía máquina. Todo de mano y un poco mermelada y con el café. Eso era para ofrecer. Qué bonitos bailes hemos hecho en la comunidad. Tu padre era muy buen cliente mío también, Mazin también. Tenía otra cosa muy buena en los bailes. Quien quería bailar conmigo, faltaba que pagar. Ah, muy bien. De contrabandista pasaste a... Corista, tanguista. Yo me siento, de verdad, mi país es España. Y soy más español que muchos españoles. Y estoy muy bien aquí y quiero morir aquí. Mira, cuando en Augusto Figueroa vivimos, lo dije yo allí. Aquí compramos piso porque eso es nuestro país y aquí vamos a morir. Y así vamos es. a quedar. Bueno, Sí, morir. Aquí vais a estar. todavía un poquito. Mira, ya no creía que voy a tener esa edad, porque 85 años son 80. ¿Tienes 85 años? Sí, No lo parece casi. Pues has visto, es una vida de verdad, de verdad. Cuando pienso es muy, es de verdad una vida. Yo era tan diferente, pero tan diferente, hasta 24 años, que como día y noche. Como día y noche. Es la verdad. Bueno, y ahora tomas mi dulce.